Pero sí está bien. Muchas gracias, Ricardo. Sí, lo que les decía, un problema como tal puede identificarse como un árbol, ¿no? Como un árbol de problemas. En este caso, el tronco es el problema principal. Las raíces son las causas, son el origen del problema en sí. Por ejemplo, lo que viene siendo por ejemplo, esta cuestión de los socavones, pues se debe justamente a la extracción excesiva de lo que vienen siendo minerales, al humedecimiento de lo que viene siendo el concreto y la tierra por debajo del suelo, a lo que viene siendo la desmineralización y a lo que viene siendo por ejemplo, eh, pues sí, la contaminación por parte de la cuestión de la lluvia ácida y de lo que vienen siendo derrames de sustancias químicas, ¿no? Que entran directamente al subsuelo y carcomen todo, ¿no? Entonces, en esencia, pues esas serían las causas. El tronco literalmente es el problema principal y si un problema no se le da solución en un tiempo determinado, ese problema genera subproblemas, ¿no? Que en este caso son ramificaciones. En ese sentido, digamos que así como para consolidar la idea, si ustedes toman en consideración un problema y encuentran sus raíces como tal, las causas que generan ese problema, la mejor forma de darle solución a un problema es cortando el árbol desde la raíz. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos la base, cortamos el soporte del problema en sí, vamos a poder eliminar el problema desde su origen, ¿sale? Y por eso es que les digo que, o sea, no es tan complicado darle solución a problemas, digamos que de manera general, siempre y cuando entendamos al 100% cómo funcionan, cómo interaccionan las causas o los orígenes del problema para generar el problema en sí y pues también tener en consideración pues cuáles podrían ser las peores consecuencias de no darle solución al problema, ¿no? Y sobre eso como tal, lo que les decía hace un momento es enfocarlos justamente a darle solución a problemas, ¿sale? Desde ahorita. No se esperen por ejemplo, muchos de nosotros, incluyéndome a mí, como ingeniero, agarramos y decimos, no, pues es que soy un alumno, ¿no? O sea, pues un alumno que puede proponer, ¿no? O qué puede hacer. O, por ejemplo, yo cuando estaba en la ingeniería, estudiando como alumno, decía, pues es que yo qué puedo resolver, ¿no? Pero al final de cuentas, sí podemos resolver cosas, sí podemos resolver cosas siendo ingenieros, jóvenes, ingenieros en desarrollo, porque al final de cuentas nosotros estamos en contacto justamente con el entorno, estamos en contacto con los problemas, conocemos cómo funcionan, entendemos cuál es la naturaleza de las cuestiones, ¿no? Si nosotros conocemos eso y entendemos directamente desde dónde surge el problema, nosotros podemos proponer soluciones, independientemente de que tengamos en este sentido lo que vienen siendo las herramientas técnicas o no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esos son recursos. Si ustedes quieren, ustedes van a ser capaces de obtener estos recursos, ya sea buscando un proveedor, ya sea buscando un socio, buscando aliados, etcétera, y sobre eso justamente en conjunto poder abordar un problema, darle solución al problema. Si ese problema se soluciona satisfactoriamente, ustedes como ingenieros pueden vender la solución o pueden rentar la solución del problema a todas las personas que literalmente requieren darle solución. Y si ustedes van, digamos que por la vida, dando soluciones, resolviendo problemas, al final de cuentas, eso va a generar, primero va a permear a través de lo que viene siendo bienestar, ¿no? O sea, van a generar mucho bienestar a su alrededor. Eso ya de por sí es algo hermoso y algo muy padre, ¿no? Y además de eso, pues justamente van a ir obteniendo justamente recursos. ¿Por qué? Porque digamos que van a ganar amigos, en este caso aliados como tal, y también van a generar justamente ingresos. En ese sentido, pues digamos que es un círculo virtuoso, ¿no? Al final de cuentas, la idea como tal sería esa, promover esa visión, esa ideología de poder buscar, o sea, no asumir un papel de víctima en lo que viene siendo un problema, sino que más bien nosotros somos diseñadores, somos desarrolladores, somos gente que da soluciones, que crea soluciones prácticamente, no de la nada, pero sí, digamos que hasta cierto punto milagrosamente, ¿no? Siempre y cuando sepamos cómo funciona el problema y tengamos justamente una visión de cómo podemos darle esta solución a este problema. Más que nada, por eso lo decía Salvador, para que no asuman como tal un rol pasivo, ¿no? En un problema, sino que más bien ustedes como ingenieros considérense capaces, considérense, en este caso, poderosos, porque en este caso recuerden que el poder es la capacidad de hacer, y en ese sentido, pues justamente tomen en consideración que pueden ir y salir al mundo justamente a generar beneficios, generar bienestar y generar pues, también ingresos, ¿no? Porque al final de cuentas no vivimos de aire, pero
Pero justamente la idea es esa. Esa como tal era el propósito de lo que les decía hace un momento, Salvador. Ok, ok, sí, profe. ¿Sale? Ok, sale. Ahora sí, como, de hecho, Ricardo, perdón, por desviarme a la pregunta de Salvador, pero es que, cuando te iba a responder se salió, bueno, vi que se salió, tu sesión, entonces, abordé la de Salvador. Eh, la pregunta sobre, la tarea era enfocada justamente a la cuestión de los transmisores, ¿verdad? Sí, profe. Por ejemplo, la inquietud como tal era de por qué había tantos, transmisores de temperatura. Es que encontré varios transmisores de temperatura y muchos de estos de presión. De hecho, también había encontrado algunos que son transmisores Ujú. con sensores incluidos, cosa Ok, que me parece ya un poco más, pues, no sé, más interesante. sí. Entonces, pero quería preguntarle por qué. Ah, muy bien. En esencia como tal, el por qué generalmente nosotros hacemos uso de lo que vienen siendo transmisores térmicos y de presión, más allá de hacer uso de lo que vienen siendo, por ejemplo, sensores, bueno, transmisores de información de sensores lumínicos o de fuerza y demás, es justamente porque, digamos que los procesos de, ¿cómo se podría decir? Termodinámicos son, digamos que de los procesos más peligrosos que hay, por así llamarlo. En ese sentido, hablamos justamente de lo que vienen siendo calderas, hablamos de lo que vienen siendo hornos, hablamos de lo que vienen siendo intercambiadores de calor, etcétera. Entonces, literalmente, cuando nosotros hablamos de este tipo de procesos que hacen uso justamente de vapores alta presión, de temperaturas muy altas y demás, eh, lo que nos interesa justamente a la hora de estar supervisando y controlando estos sistemas, pues es estar lo más lejos posible de estos procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un proceso enfocado justamente a la parte de generar vapor a presión, por ejemplo, una planta termoeléctrica o algo así, eh, de hecho, justamente ahí es donde más que nada se utilizan estos transmisores. Además, es que hay dos razones. Una es esa, ¿no? Generalmente lo que estamos buscando es evitar tener muy cerca estos procesos porque al final de cuentas son peligrosos. Si se tapa una válvula o se incrementa la presión más allá de los límites, pues literalmente el cuarto explota, ¿no? Y eso como tal es muy perjudicial físicamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de vapores a presión. Y pues eso, pues, hablar de vapor, pues habla de justamente agua, agua evaporada o aire con vapor de agua, a más allá de 100 grados centígrados, ¿no? Eso como tal es de por sí algo muy peligroso. Y además de eso, pues tenemos lo que viene siendo la cuestión de que digamos que la mayor parte de los sensores de temperatura eh, son termistores, lo que vienen siendo termopares y lo que vienen siendo los RTD. Generalmente para lo que viene siendo el control de estos dispositivos, bueno, de estos procesos, perdón, se utiliza lo que vienen siendo los termopares. Y como vimos a lo largo de la clase, los termopares como tal manejan voltajes de salida de señal muy chiquitos, aproximadamente 25 milivolts a 30 milivolts, dependiendo del termopar. Entonces, digamos que los transmisores como tal nos sirven muy bien porque al final de cuentas nos permiten incrementar el valor del voltaje que ofrece el termopar para poder alcanzar, digamos, que rangos de voltaje de 3 volts, de 5 volts, y así evitarnos, o igual, si lo vamos a mandar muy lejos, pues hasta de 10 volts, y al final de cuentas eso nos permite o nos evita, digamos, que la fatiga de estar diseñando y desarrollando una etapa de potencia, una etapa de amplificación, digamos que por nuestra parte, ¿no? O sea, nosotros agarramos, compramos lo que viene siendo el transmisor, y el transmisor pues va a hacer toda la chamba, ¿no? Va a amplificar el tamaño de la señal del termopar a los 10 o los 5 volts de corriente directa, y al final de cuentas también nos va a hacer la chamba de agarrar y enviar la señal de un lado a otro. Entonces, generalmente ese es el porqué de que los transmisores estén tan enfocados a lo que viene siendo la parte de presión y a la parte de temperatura. Por ejemplo, para lo que viene siendo sistemas por ejemplo, para sistemas de control automático, por ejemplo, un sistema que nosotros podemos ver que hace uso de un sensor, en este caso óptico, o de lo que viene siendo de
la LDR, ¿no? O sea, lo que viene siendo la resistencia fotosensible. En este caso vamos a ver justamente que nosotros, en ese mismo proceso de agarrar y captar la luz del sol, ahí mismo podemos integrar lo que viene siendo la tapa de potencia, la electrónica necesaria para poder agarrar y prender y apagar nuestro foco del patio o, por ejemplo, los del baño y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no va a haber ningún problema de que nosotros instaláramos nuestros sensores ahí mismo donde nosotros vamos a tener el proceso, porque al final de cuentas no es un proceso peligroso. Pero para lo que viene siendo la parte de los termopares y demás, digamos que, por ejemplo, y eso como tal también es un ejemplo importante con la parte del vapor de agua. Si nosotros agarramos y tenemos, por ejemplo, una caldera o un intercambiador de calor que está haciendo uso de mucha temperatura y de un vapor a alta presión, eso como tal, o sea, por sí solo el vapor de agua, pues puede generar problemas electrónicos o eléctricos a las tarjetas de control, porque al final de cuentas es agua. Literalmente si el agua o este vapor de agua llega a tocar lo que viene siendo la tarjeta electrónica, pues se la lleva, ¿no? Porque hace un cortocircuito y pues quema todo. Entonces también ese es un porqué del que se requieran hacer uso de transmisores de temperatura y de presión, y no haya, digamos que transmisores completa, bueno, sí hay como tal, ¿no? Pero no son muy usados. Eh, por ejemplo, para lo que viene siendo transmitir, lo que viene siendo la señal de luz del día, bueno, de la luz del sol del día, o lo que viene siendo la temperatura de un LM317, por ejemplo, de un sensor de temperatura chiquito, o para otro, para por ejemplo el sensor piezoeléctrico, pues literalmente estas variables que podemos medir con ellas, pues con estos sensores, no son tan peligrosas, porque al final de cuentas tenemos rangos de temperatura, rangos de operación de, por ejemplo, el sensor piezoeléctrico, muy chiquitos, ¿no? O sea, no aplicamos tanta fuerza como para que realmente sea un proceso peligroso. Y derivado de eso, pues nosotros no tenemos que mantener la distancia entre un lugar y otro, por así llamarlo. O sea, literalmente la idea como tal sería que si nosotros tenemos un proceso que queremos controlar, en esencia podríamos agarrar y utilizar lo que viene siendo el sensor, una pequeña etapa de amplificación, y sobre eso poner ahí mismo la etapa de control o la tarjeta de control. Por eso realmente no se requieren transmisores para mandar algunos tipos de señales. Pero para lo que viene siendo presión y temperatura, que son procesos o en este caso de los más peligrosos que hay, sí es necesario tener lo que viene siendo un transmisor para poder asegurar que la tarjeta de control está muy lejos de lo que viene siendo el sensor realmente, que está en contacto directo con estas temperaturas muy altas y con lo que viene siendo la parte de las presiones también altas. No sé si con esto respondo a la pregunta, Ricardo. Sí, profe, ya un poco más clara. Ok. Sí, en esencia como tal los transmisores los utilizamos más que nada para asegurarnos de que va a haber una distancia de separación entre el sensor que está midiendo la variable que queremos controlar y lo que viene siendo la tarjeta de control o el cuarto de control. Principalmente se usa para eso. Por ejemplo, les puedo decir justamente, así como experiencia que he tenido con algunos alumnos, porque un alumno trabaja en CFE, ya como jefe, y literalmente él tiene lo que vienen siendo muchas, justamente válvulas, muchas, pues, pues sí, muchos sensores, termopares y demás cosas, porque al final de cuentas trabaja justamente en la cuestión termoeléctrica. Y literalmente toda esta supervisión de los estados de las válvulas, de los estados de la parte de las turbinas y todo esto, lo está sensando constantemente a través de lo que vienen siendo justamente transmisores de señal. Y los transmisores de señal mandan toda esa información a lo que vienen siendo los cuartos de control, que es donde literalmente los ingenieros están supervisando que todos los sistemas estén funcionando adecuadamente. ¿Sale? Ok. Sale, chicos. Pues entonces vamos a continuar para igual terminar rápido esta parte de actuadores, y terminando la parte de actuadores, es decir, terminando actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos, ahora sí pasamos directamente a la parte de PLCs. ¿Sale? Ok. Vamos a retomar. ¿Quién me puede decir qué es lo que estábamos viendo en la clase pasada?
Ahí se acuerda, Carlos, ya. Ahí es lo que estábamos viendo en la clase pasada. Ok, no se preocupen. Miren, en este caso nosotros estábamos viendo justamente, bueno, la clase pasada vimos lo que viene siendo la parte de justamente transmisores y demás, y además de eso empezamos lo que viene siendo la parte o la etapa de actuadores, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver, bueno, y esto como tal viene así en el temario, que dice elementos finales de control de un sistema mecatrónico. Nosotros habíamos visto justamente que los elementos finales dentro de nuestros sistemas mecatrónicos son todos aquellos dispositivos que literalmente generan un cambio dentro del proceso para poder, en este caso, controlar adecuadamente el proceso o el sistema en sí, ¿sale? En este caso justamente hablamos de lo que viene siendo alterar físicamente el estado o funcionamiento del proceso, generando en este caso movimiento, calor o cualquier otra modificación dentro del proceso del sistema, ¿sale? En este caso, y es como les decía bueno, les decía en la clase pasada, cuando nosotros hablamos de elementos finales de control, estamos hablando de láseres, estamos hablando por ejemplo, bombas de agua a chorro a presión, cosas así, ¿no? O sea, literalmente cosas que generan movimiento o generan cambios directamente en el proceso, ¿sale? Igualmente resistencias eléctricas que generan calor y demás. Pero dentro de lo que viene siendo esta cuestión de elementos finales de actuación o de control, perdón, elementos finales de control, vamos a tener lo que viene siendo los sistemas de actuación, que en este caso nosotros referimos directamente a que son los actuadores, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver justamente que un actuador, en esencia, es un dispositivo que transforma energía hidráulica, neumática o eléctrica en movimiento, ¿sale? Y justamente de esto nosotros vamos a enfocarnos o a tratar las características más importantes de cada uno de estos actuadores, ¿sale? Miren, en este caso, pues nosotros tenemos lo que viene siendo el mismo diagrama de siempre, ¿no? Tenemos que esto como tal es la configuración básica que debe de tener como mínimo un sistema mecatrónico, ¿sale? Tenemos lo que vienen siendo los sistemas mecánicos, que en este caso hablamos justamente de mecanismos, mecanismos principalmente son mecanismos. Después tenemos lo que viene siendo la parte de los sensores, ¿sale? Los sensores como tal son dispositivos que se encargan de captar la magnitud o variable física de un entorno o de un proceso y sobre eso generan lo que viene siendo información a través de señales eléctricas, ¿sale? Estas señales eléctricas llegan a lo que vienen siendo nuestros sistemas de control o de procesamiento de información, que en este caso justamente tienen que ser lo que vienen siendo los PLCs y los microcontroladores, ¿sale? Nuestros microcontroladores toman toda la información que el sensor o que los sensores le hayan dado y en base a esa información procesan, toman decisiones y sobre esa toma de decisiones generan instrucciones. Las instrucciones como tal son, digamos que transmitidas o enviadas directamente a los actuadores. Y justamente los actuadores van a ser, digamos que los elementos o fuentes de movimiento y fuerza que van a generar justamente lo que viene siendo un movimiento que se va a transmitir a los mecanismos y con ello se va a generar lo que viene siendo una modificación en las variables o funcionamiento del sistema completo, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que justamente esta configuración básica de lo que es un sistema mecatrónico la vamos a poder encontrar en diferentes dispositivos. De hecho, uno de los dispositivos en los cuales nosotros vamos a poder encontrar esto es en un servomotor, ¿sale? Los servomotores como tal son dispositivos justamente en los, bueno, en este caso son motores que literalmente se clasifican como motores especiales. Y literalmente lo que los hace especiales a estos motores es que podemos controlar la posición angular exacta de lo que viene siendo el motor, ¿sale? Esto lo vamos a retomar, digamos que después de la parte de motores eléctricos, pero también se los quería, digamos que decir de una vez porque al final de cuentas es parte de esta configuración. Digo, la vamos a retomar igualmente cuando veamos servomotores, pero pues al final de cuentas es importante tenerla en consideración, ¿sale? Nosotros dijimos como tal que el funcionamiento de un sistema mecatrónico en sí, digamos que en resumen, podíamos definirlo en base a esta secuencia, ¿no? Primero los sensores miden el estado del sistema que nosotros queremos controlar, ¿no? En este caso variables de temperatura, velocidad, presión, posición, fuerza, etcétera, ¿sale? Después nosotros agarramos y toda esta información que están captando nuestros sensores la transmiten a través de impulsos eléctricos. Esta información transmitida a través de impulsos eléctricos llega a un microcontrolador o a un sistema de control y este sistema de control genera una señal de control para corregir el estado del sistema, ¿sale? Estas señales de control
van directamente justo a lo que viene siendo la parte de los actuadores. En este caso, los actuadores reciben estas instrucciones que vienen por parte del microcontrolador, y con respecto a estas instrucciones, los actuadores van a generar un movimiento, van a entrar, van a salir, van a girar, etcétera. Y al final de cuentas, estos actuadores van a modificar el estado del sistema en conjunto también con lo que vienen siendo los sistemas mecánicos, que en este caso son los mecanismos, ¿sale? O sea, trenes de engranes, lo que viene siendo biela, manivela, etcétera, ¿no? Y con respecto a esto, nosotros vamos a poder generar lo que viene siendo una alteración física dentro de lo que viene siendo el proceso o sistema que estamos tratando de controlar. Y al final de cuentas, este proceso como tal se repite constantemente para asegurarnos de que el sistema va a estar funcionando en óptimas condiciones. Si en algún momento, por ejemplo, una temperatura se sale de control o no llega, digamos que a lo que viene siendo la temperatura deseada y demás, al final de cuentas, esas características, esa información van a ser captadas a través de los sensores. En base justamente a estos sensores, nosotros vamos a agarrar y enviar la información a los microcontroladores. El microcontrolador va a realizar una acción, bueno, va a tomar una decisión y va a definir lo que viene siendo la acción de control que se debería de ejecutar por parte de los actuadores. Los actuadores van a, digamos que, ejecutar esa acción y sobre eso pues van a modificar el estado del sistema para poder mantener el sistema funcionando siempre en óptimas condiciones, ¿sale? En esencia nosotros habíamos visto justamente esto, pues ya, digamos que a mediados del primer bimestre, ¿no? Sin embargo, pues es importante tener en consideración cuál es el rol de cada uno, ¿sale? Esta diapositiva como tal, se las expliqué en la clase pasada, nada más las voy a como que citar o vamos a recordarla, ¿no? En este caso nosotros habíamos, digamos que hecho una analogía entre lo que viene siendo una persona y una máquina, ¿sale? En este caso nosotros habíamos visto justamente que cuando nosotros vamos a llevar a cabo una acción, una labor, etcétera, nosotros como personas, nosotros como humanos, tenemos, digamos que ojos, tenemos lo que viene siendo mente o cerebro en este caso, y lo que vienen siendo manos, ¿no? Nuestros ojos como tal nos permiten percibir cómo está funcionando algo, ¿no? Si algo requiere una cosa o la otra, por ejemplo, les decía el ejemplo de la plantita, ¿no? Cuando nosotros agarramos y tenemos una plantita, lo que nosotros queremos, pues, es que no se nos muera, ¿no? Que esté bien, que esté bien humectada, por así llamarlo, ¿no? Entonces, literalmente, con los ojos podemos percibir si la tierra está seca o está húmeda. Si nosotros vemos que la tierra está seca, pues entonces nosotros agarramos, pensamos y decimos, ok, si no tiene agua la plantita, pues se muere, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues entonces tengo que echarle agua. Ok, ese proceso de agarrar y tomar en consideración la resequedad de la tierra y tomar una decisión para poder llevar a cabo una acción es justamente un proceso de toma de decisiones, ¿sale? Después de esto, después de que ya nosotros tomamos una decisión a través de nuestro cerebro, nosotros tenemos que encargarnos justamente de llevar a cabo una acción. ¿Para qué? Pues para, digamos que, resolver el problema, justamente, ¿sale? Y justamente el problema es que la tierra de la plantita está muy seca. Entonces, lo que nosotros hacemos es justamente usar nuestras manos para poder llenar, digamos que un vaso de agua y vertirla directamente en lo que viene siendo, pues, la tierra de la plantita, ¿sale? Y justamente esa es la forma en la que nosotros controlamos sistemas, ¿sale? En el caso de un sistema o de una máquina, digamos que los ojos no son ojos, ¿no? En este caso van a ser sensores, ¿sale? Los sensores van a estar a cargo de estar supervisando el estado constantemente del sistema, ¿sale? Después de eso, nosotros vamos a ver que, o sea, cuando hablamos de la platita, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que saber qué está pasando y tenemos que tomar una decisión con respecto a ello. Para eso, pues literalmente usamos lo que vienen siendo los microcontroladores. Los microcontroladores toman en consideración el estado actual del sistema y sobre un programa ya definido van a generar una acción de control o van a definir instrucciones que deben de llevarse a cabo a través de los actuadores, ¿sale? Toman una decisión. Ahora bien, los actuadores como tal son, digamos que las manos de lo que viene siendo nuestro sistema o de nuestro proceso. Literalmente los actuadores lo que van a hacer es llevar a cabo las instrucciones que el microcontrolador les está indicando, ¿sale? Y para ello, pues literalmente los actuadores van a mover, van a empujar, van a girar, van a rotar, etcétera, para poder llevar a cabo lo que viene siendo la modificación dentro del proceso, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver justamente que esta cuestión, estos últimos que nosotros llamamos actuadores, son fundamentales para poder alterar el estado actual del sistema o del proceso que estamos controlando, ¿sale? En esencia como tal es lo que les decía, un actuador como tal
O sea, por ejemplo, los sistemas de actuación final no son lo mismo que un actuador, pero los actuadores sí son parte de los sistemas de actuación final. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un sistema de actuación final pues, corresponde justamente a cualquier dispositivo que modifique, digamos que un proceso. Y un actuador tiene que ver directamente con un dispositivo que transforma energía mecánica, eléctrica o hidráulica en lo que viene siendo movimiento, ¿sale? Esa es la principal diferencia entre un sistema de actuación final y un actuador como tal, ¿sale? Ahora bien, en este caso ya vamos a pasar directamente a lo que viene siendo esta pregunta importante, ¿no? ¿Qué eran los actuadores? ¿Qué tipo de actuadores conocen? Por ejemplo, la clase pasada me estaban diciendo de que si los actuadores eran cilindros, ¿no? Así es, son cilindros, digamos que neumáticos o hidráulicos. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de actuadores conocen? Un motor, profe, como se comentaba la vez pasada, una válvula. Exacto, sí, justamente. Muchas gracias, Salvador. Así es, la vez pasada como tal también habíamos entrado en lo que viene siendo la cuestión de que si un actuador era una válvula, ¿no? Cuando nosotros modificamos el estado de un sistema a través de una válvula, sí se considera como un actuador. Cuando es una válvula electroneumática que permite accionar un cilindro neumático o un motor, por ejemplo, ahí es cuando nosotros no consideramos que es un actuador, sino que es parte del sistema o infraestructura de control de los actuadores neumáticos o hidráulicos, ¿sale? Sin embargo, pues en esencia es como la idea, ¿no? Dijimos que los actuadores son dispositivos que transforman energía normalmente eléctrica, hidráulica o neumática en movimiento lineal o angular. Y en este caso nosotros vamos a ver que estos actuadores nos van a permitir modificar el estado del sistema o modificar el estado del proceso que deseamos controlar la fuente de movimiento dentro de nuestros sistemas mecatrónicos, ¿sale? Por lo tanto, pues es importante tener en consideración pues cuáles son sus principales propiedades, ¿sale? Y bueno, esto como tal, así fue como un paréntesis, ¿no? Literalmente, un actuador como tal va a tener movimiento, y ese movimiento va a tener sentido, va a tener dirección, va a tener fuerza, va a tener un desplazamiento, una velocidad y un grado de precisión, ¿sale? ¿Por qué yo les puse, digamos que esto como tal? Es porque al final de cuentas en base a estos parámetros, en base a la precisión, en base a la velocidad, en base al desplazamiento, en base a la fuerza y en base al tipo de sentido del movimiento que pueden generar, los actuadores van a, digamos que van a diferir entre un tipo y otro, ¿sale? O sea, cada tipo de actuador va a tener propiedades muy específicas que nosotros vamos a tener que aprovechar de manera adecuada, ¿sale? Y justamente derivado de esto vamos a empezar a ver, digamos que las principales características que marcan a un actuador neumático, a un actuador hidráulico y a un actuador eléctrico, ¿sale? Ahora bien, bueno, en este caso pues es prácticamente lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, las propiedades de nuestros actuadores determinan la forma en la que nosotros vamos a controlar nuestros sistemas, ¿sale? Algunos actuadores son muy rápidos, otros actuadores son muy lentos y otros actuadores pues tienen mucha potencia, mucha fuerza y otros pues tienen muy poca fuerza, ¿no? Obviamente considerando las características de la construcción física de los actuadores y de lo que viene siendo sus propiedades intrínsecas por parte de la cuestión de la energía que usan, vamos a ver que cada actuador tiene características completamente diferentes, ¿sale? Ahora bien, esto como tal también lo habíamos empezado a ver. En esencia nosotros habíamos visto como tal que un actuador o que los actuadores en sí pueden ser clasificados con respecto a dos, digamos que, a dos criterios diferentes, ¿sale? Los actuadores como tal pueden ser clasificados en base al tipo de movimiento que realizan y pueden ser clasificados en base a lo que viene siendo la fuente de energía que usan, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que un actuador generalmente puede ser o lineal o angular, ¿sale? Es decir, nosotros hablamos de que un actuador lineal como tal es, por ejemplo, un pistón, que es lo que viene siendo esta parte de acá, ¿no? El pistón como tal, pues literalmente está compuesto de lo que viene siendo un cilindro, una barra, y pues literalmente esta barra como tal, al generarse un impulso de aire o un impulso de agua o aceite o de algún fluido, digamos que la barra o el émbolo como tal va a salir, ¿sale? Si nosotros agarramos y empujamos hacia el otro lado, es que dependiendo de las, digamos que, características mecánicas que constituyan a cada actuador,
el movimiento puede ser de tipo lineal o de tipo angular. Los actuadores de tipo angular como tal, pues literalmente pueden ser actuadores que giran, en este caso, ya sea cierta cantidad de grados o que giran, digamos que de manera continua, ¿no? Al final de cuentas, no nada más generan 360 grados, sino que empiezan a dar vueltas como locos, ¿no? Que en este caso nosotros hablamos de un motor, ¿sale? Puede haber angular que genera un giro o un movimiento angular hasta cierta cantidad de grados y otros que literalmente son motores que pueden generar múltiples giros o vueltas, ¿sale? Además de esto, nosotros vamos a ver que los actuadores como tal van a usar energía, ¿sale? Esta como tal, esta característica de que usan energía, pues prácticamente es como algo muy, ¿cómo se podría decir? Pues, como simple, ¿no? Como algo que suena lógico, ¿no? Sin embargo, en este caso nosotros vamos a ver que los actuadores como tal usan energía, digamos que, ¿cómo se podría decir? Transmitida, por así llamarlo, transmitida a través de lo que vienen siendo en este caso principios neumáticos, principios hidráulicos y también principios eléctricos, ¿sale? Generalmente lo que vienen siendo los principios neumáticos e hidráulicos funcionan prácticamente igual. Nosotros agarramos y movemos lo que vienen siendo, digamos que los actuadores, ya sean lineales o rotacionales, a través de generar un impulso o un empuje de lo que viene siendo aire o agua o aceite a presión, ¿sale? Un fluido, cualquiera de estos tres, ¿no? O sea, agua, aceite o aire, ¿sale? Y derivado de eso, nosotros vamos a agarrar y transmitir movimiento. Cuando nosotros transmitimos movimiento, transmitimos fuerza y transmitimos un desplazamiento, ¿sale? Entonces, literalmente, las fuentes de energía que nosotros generalmente utilizamos para los actuadores son neumáticas, hidráulicas y eléctricas, ¿sale? Y derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente los tipos de actuadores que podemos encontrarnos en el mercado. En este caso tenemos actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos. Y para los actuadores hidráulicos podemos tener cilindros hidráulicos, que en este caso son los movimientos lineales. Y estos cilindros hidráulicos, que son actuadores lineales, pueden ser de simple efecto o de doble efecto, ¿sale? Estos como tal los vamos a ver, digamos que durante esta etapa, ¿sale? Además de esto, nosotros vamos a ver que justamente los hidráulicos también pueden corresponder directamente a lo que vienen siendo válvulas, así como nos comentaba Salvador. Y estas válvulas como tal pueden ser reguladoras, pueden ser distribuidoras o pueden ser selectoras, ¿sale? Además de esto, los actuadores hidráulicos también pueden ser giratorios. En este caso justamente hablamos de lo que vienen siendo motores o bombas, ¿sale? Además de esto, nosotros vamos a ver que los actuadores neumáticos también tienen una clasificación. En esencia vamos a tener válvulas y tenemos cilindros, ¿sale? Simple efecto y doble efecto para lo que vienen siendo los cilindros, y para válvulas vamos a tener igual reguladoras, distribuidoras y selectoras. Aquí hay algo muy importante a considerar. Los actuadores neumáticos también pueden ser de tipo giratorio, ¿sale? Sin embargo, no contemplan las bombas, sino que solamente son completamente motores, ¿sale? Para lo que vienen siendo los actuadores neumáticos, y para lo que vienen siendo los actuadores eléctricos, generalmente nosotros vamos a tener solamente motores, ¿sale? Y en este caso vamos a tener una división, ¿no? Motores de corriente alterna y motores de corriente directa, ¿sale? Hay algunos actuadores que generalmente, o sea, por ejemplo, los actuadores eléctricos como tal, en esencia son motores, y eso se los puedo asegurar. Sin embargo, dentro de lo que viene siendo esta cuestión comercial, muchas personas agarran y de repente, por ejemplo, anuncian o venden actuadores que son lineales y que son eléctricos, ¿sale? Estos actuadores lineales eléctricos, pues literalmente hacen el mismo funcionamiento que un pistón, por así. Perdón, no importa. O sea, literalmente, digamos que el pistón sale y entra. O sea, literalmente genera un movimiento lineal, ¿sale? Sin embargo, digamos que la situación aquí es que los actuadores eléctricos lineales, al final de cuentas, cuentan con un motor. Entonces, literalmente no es un actuador completamente eléctrico, sino que más bien es un motor junto o acoplado a lo que viene siendo un mecanismo de movimiento lineal, ¿sale? Esto también lo vamos a ver durante la parte de actuadores eléctricos, no se preocupen, va a quedar muchísimo más claro y mucho más gráfico, pero en esencia pues les adelanto justamente eso, ¿no? Que los actuadores eléctricos en esencia son motores, pero digamos que a nivel comercial existen actuadores eléctricos que generan un movimiento o desplazamiento completamente lineal, ¿sale? Chicos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta?
No, profe. Ok, excelente. Vamos a continuar entonces. Sale. Miren, chicos, en este caso nosotros vamos a ver que en esencia los actuadores se clasifican principalmente en base a la fuente de energía que usa el actuador. ¿Sale? En este caso nosotros vamos a ver que las fuentes de energía que nosotros utilizamos para poder generar el movimiento de nuestros actuadores son en esencia actuadores neumáticos o que usan aire a presión, actuadores hidráulicos que literalmente usan líquidos a presión y actuadores eléctricos que usan energía eléctrica o corriente eléctrica a presión. Ah, no es cierto. Nada más corriente eléctrica, ¿sale? O sea, la presión en la corriente eléctrica no existe, más bien es una cuestión de voltaje y corriente, ¿no? Pero en esencia nosotros vamos a ver justamente eso. Los actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos, cada uno usan, neumáticos usan presión de aire, hidráulicos usan presión de líquidos y eléctricos usan corriente eléctrica, ¿sale? Por ejemplo, ¿alguien sabe qué características tiene cada uno de estos? Por ejemplo, ¿cómo diferencian la funcionalidad de cada uno de estos? ¿Alguien ha visto o alguien sabe de qué características tiene cada uno? Por ejemplo, ¿cuál de estos tiene más fuerza? El hidráulico, ¿no? Excelente, muy bien, Andrea, muy bien. El actuador hidráulico como tal es el que cuenta con mayor fuerza. Ahora, ¿cuál es el que cuenta con mayor velocidad? El eléctrico. El eléctrico es... El neumático varía de la presión, ¿no? O sea, es dependiente Ajá. de la presión. Así es. Muy bien, Salvador. Por eso me quedé así como dudando. En esencia, digamos que está entre esos dos, ¿no? Entre lo que viene siendo un actuador eléctrico y un actuador hidráulico. Digo, un hidráulico, perdón. Un actuador eléctrico y un actuador neumático, perdón. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, justamente como dice Salvador, el neumático depende mucho de la presión de aire que suministre o que tenga como fuente de energía para poder generar su velocidad de movimiento, ¿no? Sin embargo, el eléctrico, pues literalmente nosotros podemos controlarlo a través de controlar la frecuencia de la corriente alterna o a través de lo que viene siendo el voltaje que nosotros le aplicamos, ¿sale? Entonces, digamos que es un empate, pero al final de cuentas la idea es esa, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en consideración qué características tiene cada actuador con respecto al movimiento que ofrece y a la infraestructura que requiere para que realmente podamos decidir qué tipo de actuador vamos a incorporar en una máquina, en un sistema, o en una máquina o en un robot también, en este caso, ¿sale? Y bueno, nosotros vamos a pasar directamente a ver las propiedades de cada uno de estos, ¿sale? Ah, ya, ahí está. En este caso nosotros vamos a ver primero lo que vienen siendo los actuadores eléctricos. En este caso, los actuadores eléctricos hacen uso de corriente eléctrica. Y en esencia nosotros vamos a tener que la fuerza que los actuadores eléctricos pueden desempeñar depende completamente de lo que vienen siendo dos factores, ¿sale? Bueno, en este caso vamos a ver tres factores, ¿no? Primero, lo que viene siendo la energización eléctrica. O sea, dependiendo de la cantidad de corriente y la cantidad de voltaje que nosotros le apliquemos al motor, va a ser la fuerza que va a desempeñar, ¿sale? Y también la velocidad. Ahora, además de tener en consideración el voltaje y la corriente que nosotros le estamos aplicando al motor eléctrico o al actuador eléctrico, también vamos a tener, digamos que la característica o propiedad que se deriva del embobinado, ¿sale? En este caso, vamos a ver que el embobinado pues tiene que ver con los cables de cobre que constituyen el núcleo de lo que viene siendo el rotor o el estator, dependiendo de qué tipo de motor estemos hablando, del motor eléctrico, ¿sale? En este caso vamos a ver que entre mayor cantidad de vueltas tenga una bobina, puede generar un campo magnético mucho más fuerte. Y justamente ese campo magnético que se genera dentro del motor es el que define la cantidad de fuerza y obviamente la cantidad de torque que va a generar el motor, ¿sale? ¿En base a qué? En base a la corriente y en base al voltaje que nosotros le apliquemos, ¿sale? Y además de eso, nosotros vamos a ver justamente que los actuadores eléctricos pueden contar con lo que vienen siendo motorreductores. Ay, permítanme un momento. Se le botó a la computadora. ¿Ahí se alcanza a ver la pantalla? ¿Todo está bien? Es que me parpadeó la pantalla. Sí, yo sí alcanzo a ver la pantalla. Ah, okay. Excelente, nada más fue aquí en la pantalla. Ay, gracias. Ok, lo que les decía justamente es que en esencia también vamos a ver que la fuerza del actuador eléctrico también tiene que ver directamente con lo que vienen siendo los reductores de velocidad o acoplamientos mecánicos
que va a tener el actuador eléctrico a través de un tren de engranes o un sistema de banda o un sistema de tornillos sin fin, etcétera, ¿no? Al final de cuentas nosotros vamos a ver que la fuerza como tal la podemos incrementar a través justamente de lo que vienen siendo mecanismos que reducen la velocidad pero incrementan la fuerza, ¿sale? Ahora bien, en este caso pues nosotros ya tenemos una idea de que la fuerza de un actuador eléctrico va a depender completamente de la corriente y voltaje, de lo que viene siendo el embobinado físico que tiene, es decir, cuántas bobinas tiene internamente, y de lo que vienen siendo los acoplamientos mecánicos o motorreductores que tengan, digamos que en su interior, ¿sale? Ahora bien, además de esto, nosotros vamos a ver que el desplazamiento de los actuadores eléctricos puede ser, en este caso, entre comillas, rotacional y lineal, ¿no? O sea, de manera general, el desplazamiento que genera un actuador eléctrico a fuerza es rotacional, eso no hay problema, ¿sale? Sin embargo, lo que les decía, hay, digamos que susodichos actuadores eléctricos lineales que pues sí desplazan de manera lineal o de entrada y salida el émbolo, pero pues que al final de cuentas internamente tienen un motor, entonces pues no es tan así como un actuador eléctrico enteramente, ¿no? Pero pues al final de cuentas sí hay desplazamiento lineal y sí hay desplazamiento rotacional, ¿sale? En este caso pues va a depender completamente de la configuración mecánica con la que cuente dicho dispositivo. Además de eso, vamos a tener que la velocidad de actuación de los actuadores eléctricos es muy alta, ¿sale? Y obviamente podemos controlar esta velocidad de actuación en base a lo que vienen siendo variadores de velocidad o variadores de frecuencia, y también al variar o, digamos que controlar la cantidad de voltaje y corriente que nosotros le estamos aplicando al motor, ¿sale? Y además de esto vamos a tener lo que viene siendo la característica o propiedad de la precisión, ¿sale? En este caso literalmente la precisión tiene que ver con realmente qué tan exactos son los motores a la hora de posicionarse o definir una posición deseada, por así llamarlo, ¿no? En este caso vamos a ver justamente que la precisión de un actuador eléctrico va a depender completamente de su configuración, ¿sale? O sea, lo que viene siendo un actuador eléctrico pueden ser servos, motores, acoplados con lo que vienen siendo tornillos sin fin, etcétera, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver justamente que dependiendo de la configuración mecánica con la que cuente este actuador eléctrico, pues va a definir justamente la presión que podemos alcanzar con él, ¿no? Y bueno, además de esto, pues nosotros vamos a tener lo que vienen siendo los actuadores neumáticos, que en este caso un actuador neumático es aquel dispositivo que transforma energía, bueno, la energía que viene de la presión del aire en movimiento, ¿sale? Literalmente nosotros vamos a ver que los actuadores neumáticos cuentan con muy poca fuerza, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros vamos a ver que un actuador neumático literalmente hace uso de la energía de la presión del aire, ¿sale? Y algo importante que tenemos que considerar es que el aire es un fluido compresible, ¿sale? Es decir, es algo así como lo que viene siendo la parte de un, ¿cómo se puede decir? De un globo, ¿no? O sea, literalmente cuando nosotros agarramos e inflamos un globo, el globo como tal se expande cierta cantidad de tamaño, ¿no? Si nosotros agarráramos y aplastáramos el globo, en este caso sin romperlo, lo que estaríamos haciendo justamente sería comprimir el aire, o sea, podemos hacerlo más chiquito y entonces literalmente el aire ocuparía mucho menos espacio, pero tendría mucha más presión, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que el aire como tal sí es una buena fuente de energía, pero al final de cuentas vamos a tener, digamos que la desventaja de que podemos comprimirlo, ¿sale? O sea, literalmente cuando nosotros comprimimos aire, por así llamarlo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una jeringa sin aguja, por ejemplo, ¿no? Y a esta jeringa sin aguja le tapamos, por ejemplo, la salida del aire o del agua como tal, podemos agarrar y empujar el émbolo de la jeringa y literalmente vamos a ver que como que chicotea, ¿no? Que se hace como resortito. O sea, por ejemplo, vamos a dibujar. Aquí tenemos la jeringa y aquí tenemos lo que viene siendo el émbolo, ¿sale? El émbolo como tal, vamos a ponerlo en negro. Formato de forma, relleno, y lo ponemos como completamente color, ahí está, ¿sale? Entonces literalmente nosotros tenemos lo que viene siendo el émbolo y tenemos lo que viene siendo la jeringa, ¿sale? Supongamos que esta parte de acá pues, es la salida de... Ahí está, ¿sale? Ahí tenemos la jeringa. Entonces, si nosotros agarramos y tapamos lo que viene siendo el agujerito de la jeringa, nosotros podemos agarrar y poner nuestro dedo. Aquí como tal, vamos a evitar que el aire salga. Y si nosotros agarramos y empujamos este émbolo de aquí para acá,
lo que va a pasar es que nosotros estamos comprimiendo aire, ¿sale? Todo el aire que teníamos, digamos que, vamos a ponerlo así como un puntero rojo para que se vea. Ahí está, ¿sale? Por ejemplo, todo el aire que estaba contenido dentro de lo que viene siendo la jeringa, en esencia, cuando nosotros no empujamos nada, pues está ocupando toda esta cantidad de espacio, ¿sale? Sin embargo, cuando nosotros agarramos y empujamos el émbolo hasta, por ejemplo, hasta acá, el aire que estaba contenido originalmente en toda esta parte de acá, ahora está ocupando menos espacio, está más junto, las moléculas de aire como tal están más juntas unas con otras. Sin embargo, pues literalmente este aire como tal todavía lo podemos comprimir más, entonces lo empujamos todavía más. Y ahora el aire como tal ocupa este pequeño espacio que tenemos aquí, ¿sale? Eso como tal es una propiedad muy importante que tenemos que tener en consideración a la hora de hablar de actuadores neumáticos. ¿Por qué? Porque el aire es compresible, ¿sale? Si nosotros agarramos y, por ejemplo, y empujáramos, por ejemplo, el aire a mucha fuerza, por ejemplo, así muy, muy fuerte como tal, el aire llegaría hasta donde literalmente le pongamos un tope, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tope como tal va a ofrecer una resistencia física, o sea, va a evitar que el aire se expanda como loco, ¿no? Y entonces, pues literalmente puede agarrar y quedarse hasta acá, ¿sale? O sea, literalmente, si nosotros ponemos el tope, por ejemplo, aquí, y hacemos que el aire se expanda por acá, ¡pum!, va a agarrar y va a llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el aire es compresible y por lo tanto no tiene suficiente fuerza como para que realmente pueda vencer, digamos que esta oposición. Obviamente, esta cuestión de poder vencer el límite o poder vencer esta resistencia mecánica, pues depende completamente de cuánta presión de aire le estamos metiendo por acá. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos metiendo mucha presión de aire con mucha velocidad, con mucha presión, pues literalmente sí podría, digamos que quitar o eliminar lo que viene siendo la resistencia mecánica que le pusiéramos acá, ¿no? Pero eso depende completamente de la cantidad de presión de aire y de lo que viene siendo, digamos que la resistencia física o mecánica de este elemento, ¿no? Que es el tapón o lo que viene siendo el tope que vamos a ponerle ahí, ¿sale? Sin embargo, el aire como tal tiende a comprimirse, ¿no? O es posible comprimir el aire. Entonces, si nosotros agarramos y le ponemos un obstáculo demasiado pesado, el aire pues no va a ser capaz de mover el obstáculo y por lo tanto se va a conformar directamente con ocupar solamente este espacio de trabajo, ¿sale? Entonces, literalmente esta característica de que el aire sea compresible, pues literalmente pues es una característica que no ayuda a transmitir toda la fuerza que podríamos hacer o que podríamos generar a través de actuadores neumáticos, ¿sale? Y por lo tanto, pues tiene poca fuerza comparada con lo que vienen siendo los actuadores eléctricos y los actuadores hidráulicos, ¿sale? Además de esto, vamos a ver que justamente los actuadores neumáticos pues manejan un desplazamiento, ¿no? En este caso el desplazamiento puede ser igualmente rotacional o lineal, y esta cuestión de rotacional o lineal va a depender completamente de lo que viene siendo su configuración mecánica. Además de esto, algo importante que vamos a tener en consideración es de que los actuadores neumáticos también cuentan con muy buena velocidad, ¿sale? Obviamente, así como decía Salvador, depende completamente de lo que viene siendo, digamos que la presión a la cual se está moviendo el aire a través del actuador. Eso pues prácticamente es algo así como muy, muy de cajón, ¿no? Porque al final de cuentas depende completamente de cuánta presión le metamos a lo que viene siendo el actuador, la cantidad de fuerza que va a generar, ¿sale? Y obviamente la cantidad de velocidad que también va a generar. Entonces, pues eso es completamente dependiente de la presión de aire que estemos manejando, ¿sale? Sin embargo, pues la velocidad como tal es bastante alta comparada con lo que vienen siendo los actuadores hidráulicos que ahorita vamos a ver, ¿sale? Y bueno, esto como tal, el por qué la velocidad de funcionamiento es muy alta, es justamente porque estamos hablando de aire. El aire como tal pues se expande muy rápidamente. Si nosotros agarramos y lo empujamos con suficiente presión, el aire va a moverse muy muy rápido y por lo tanto pues va a generar un movimiento igualmente rápido, ¿sale? Siempre y cuando el émbolo y obviamente lo que nosotros tengamos cargando en el émbolo pues literalmente sean menores a la velocidad y fuerza que está desempeñando el actuador, ¿no? Y después vamos a tener lo que viene siendo la precisión. Algo interesante de lo que vienen siendo los actuadores neumáticos es que van a tener poca o baja precisión, ¿sale? Esto se debe principalmente al hecho de que pues estamos manejando velocidades altas, ¿sale? Si nosotros agarramos y por ejemplo tomamos una pelota y la aventamos muy rápido, o es más, ni siquiera una pelota, supongamos que nosotros agarramos y nos echamos a correr, ¡pum!
Si nosotros corremos muy, muy rápido, nos va a costar trabajo detenernos, ¿sale? Pues por lo tanto puede que querramos detenernos, por ejemplo, a 5 metros exactos y nos pasemos hasta 6 o 7 metros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas llevamos una inercia, ¿sale? Entonces prácticamente es lo mismo. Cuando nosotros agarramos y tenemos muy alta velocidad, es muy difícil tener una buena precisión, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se mantiene la inercia y al final de cuentas nos podemos pasar o podemos no llegar a lo que viene siendo la posición exacta que queremos alcanzar, ¿sale? Y bueno, además de esto, para lo que viene, bueno, esto como tal es de actuadores eléctricos y neumáticos. Ahora bien, para lo que viene siendo la parte de los actuadores hidráulicos, también vamos a ver justamente sus propiedades. En esencia, los actuadores hidráulicos manejan muchísima fuerza. En este caso depende mucho de lo que viene siendo el área de trabajo y demás, pero al final de cuentas, los actuadores hidráulicos cuentan con muy buena fuerza. Y en este caso, pues vamos a ver que también vamos a tener lo que viene siendo la parte de movimientos rotacionales y lineales. Sin embargo, digamos que el talón de Aquiles de estos actuadores hidráulicos está justamente en su velocidad. Los actuadores hidráulicos son muy, muy lentos, ¿sale? Y esto se debe principalmente a lo que vienen siendo, pues en esencia, dos cosas, ¿no? Primero, los líquidos, en este caso hidráulicos, hablamos justamente de líquidos, agua o aceite a presión. Y en esencia, los líquidos como tal son no compresibles, es decir, no funcionan como lo que viene siendo la jeringa. Por ejemplo, nosotros agarramos y apretamos, y todo el aire que estaba dentro de la jeringa se va apachurrando, 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 hasta que literalmente está todo juntito, ¿no? Eso es, digamos que la propiedad de compresibilidad, ¿sale? Ahora bien, para lo que viene siendo la parte de los actuadores hidráulicos, vamos a ver que no se pueden comprimir, ¿sale? Los actuadores hidráulicos, bueno, en este caso los líquidos como tal, no se pueden comprimir, y por lo tanto, toda la fuerza que nosotros imprimamos sobre un líquido va a ser transmitida directamente a lo que viene siendo el actuador, ¿sale? Es por eso que literalmente cuenta con muchísima fuerza. Sin embargo, esa misma propiedad de que no se pueda comprimir hace que literalmente el flujo de agua o el flujo de aceite sea lento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, literalmente estas moléculas de agua como tal tienen que estar pasando una por una a fuerzas para poder mover o empujar lo que viene siendo el émbolo, ¿sale? Y poder generar lo que viene siendo el movimiento. Si nosotros no podemos hacer que, o no logramos que pase esta molécula de agua a través de acá, pues literalmente no vamos a poder seguir mandando o moviendo moléculas de agua hacia el actuador como tal, ¿sale? Entonces es por eso que literalmente se cuenta con una velocidad muy baja. En este caso no es como las moléculas de aire, por ejemplo, ¿no? Una molécula de aire, pues la apachurramos completamente y hacemos que pase, ¿no? De alguna u otra manera agarramos y decimos, pues sí pasa, ¿no? Y pasan 3, o pasan 5, o pasan 6. Sin embargo, la molécula de agua, o la molécula de aceite, literalmente no son compresibles, y así como están, pues tienen que pasar sí o sí, una por una, para que literalmente puedan entrar directamente al actuador, ¿sale? Además de que, pues literalmente los actuadores hidráulicos basados en aceite, pues son más viscosos, ¿no? Por lo tanto, pues cuentan con más fricción y pues tienen que estar moviéndose mucho más lentos, ¿sale? Y bueno, además de esto, nosotros vamos a ver justamente que los actuadores hidráulicos, aun cuando se mueven a baja velocidad, llegan o pueden llegar a ser poco precisos. Esto como tal depende mucho de cada configuración, ¿eh? Digo, en esencia, nosotros vamos a ver que cuando tenemos un actuador lento, generalmente su movimiento es más preciso, al menos mucho más preciso de lo que puede ser un actuador neumático como tal. Pero digamos que hay configuraciones mecánicas que manejan líquidos, o sea, que manejan agua a presión o aceite a presión, que literalmente por la cantidad de fuerza que se está generando, manejan, digamos que también cierta cantidad de inercia, ¿no? Entonces literalmente pueden llegar a pasarse un poquito de lo que viene siendo el valor o la posición deseada. Digo, depende de cada configuración. Por ejemplo, yo he visto palas mecánicas así en videos de risa y demás, donde literalmente la pala mecánica está ahí, pues no sé, haciendo cosas muy finas, ¿no? Por ejemplo, el agarrar y creo que una vez vi dos palas mecánicas que estaban ahí, digamos que girando una taparrosca de una botella, ¿no? O también quitaban la tapa de una cerveza también, ¿no? Entonces, sí se puede, digamos que un poquito más exactos que lo que vienen siendo los actuadores neumáticos,
pero también llegan a tener baja precisión con respecto a lo que vienen siendo los actuadores eléctricos, ¿sale? Y bueno, en este caso también les puse como tal una nota, ¿sale? En este caso vamos a ver que se puede lograr que los actuadores hidráulicos tengan mucha más precisión, o sea, una precisión muy buena, muy exacta, siempre y cuando hagamos uso justamente de sistemas servooperados, ¿sale? Ya que en este caso la velocidad de operación es muy baja, nosotros podemos utilizar justamente un sistema de control, que en este caso es justamente la parte del sistema servooperado, para poder controlar al 100% el desempeño y el movimiento de lo que vienen siendo los actuadores hidráulicos, ¿sale? En este caso vamos a ver que los sistemas hidráulicos servooperados o servohidráulicos requieren de una regulación de presión constante y sensores que permitan controlar la posición del eje o del dispositivo que se está moviendo, ¿sale? Digo, sí se pueden alcanzar precisiones muy grandes, muy buenas, pero pues al final de cuentas depende completamente de los sistemas de control que podamos acoplarle a estos sistemas, ¿sale? Y bueno, la idea como tal es que con la finalidad de entender más a detalle cuáles son las características y propiedades de cada uno de estos dispositivos, es decir, actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos, pues vamos a ver cada uno, vamos a ver cómo funciona cada uno y literalmente sobre eso vamos a entender cuáles son sus propiedades y qué tipo de actividades o acciones o aplicaciones podemos llevar a cabo a través de ellos, ¿sale? Hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, comentarios? No, profe. Ok, excelente. Sale, pues entonces vamos a empezar directamente con lo que vienen siendo los actuadores neumáticos, ¿sale? Miren, en esencia nosotros vamos a ver que estos son los actuadores neumáticos. ¿Alguien ya los había visto? ¿Alguien ya los conoce? ¿Alguien ya ha jugado? ¿Si alguien ya ha trabajado con ellos? Sí, yo, profe. Ah, excelente. Por ejemplo, ¿qué sabes de los actuadores neumáticos, Andrea? A ver, Bueno, cuéntanos. acá de lo que, bueno, o sea, no nos habían pedido una vez una investigación de, o sea, cómo, pues sí, o sea, como, bueno, con lo que ahorita usted estaba mencionando de, pues, de sus ventajas, sus desventajas, esas cosas. Ok, está excelente, muy bien. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que los actuadores neumáticos, así como lo decíamos hace rato, son muy rápidos y son muy rápidos. Digamos que la principal ventaja o característica que tienen estos actuadores neumáticos es de que son muy rápidos. Solamente que en este caso vamos a ver que los actuadores neumáticos no cuentan con muy buena fuerza, ¿sale? Esas dos características que tienen los actuadores neumáticos son la principal razón de que estos actuadores se utilicen mucho en lo que vienen siendo sistemas automáticos, porque al final de cuentas, en un sistema automático, en una línea de producción, lo que nosotros estamos buscando o queremos obtener es una buena velocidad de producción, ¿sale? Y al mismo tiempo, estos actuadores se utilizan justamente porque a veces hay procesos que no requieren de mucha fuerza, por así llamarlo. Por ejemplo, procesos de envoltura, procesos de pick and place, que es literalmente tomar un producto y mandarlo a otro lado, o sea, moverlo hacia otro lado, redireccionarlo hacia otra banda transportadora o cosas así. Y al final de cuentas, para este tipo de funciones, pues hacemos uso de lo que vienen siendo los actuadores, ¿sale? En este caso, los actuadores pues van a ser muy rápidos, pero van a contar con poca fuerza destructiva, ¿no? Con poca fuerza de manipulación o poca fuerza de actuación, ¿sale? Por eso generalmente se usan para lo que vienen siendo pues actividades o acciones de control para líneas de producción que no usen demasiada fuerza o que no tengan que ver con, por ejemplo, taladrado o cosas muy rudas, ¿no? Por así llamarlo, sino más bien tomar, mover, posicionar, sujetar, etcétera, envolver y demás, ¿sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver que los actuadores neumáticos, pues literalmente son aquellos que hacen uso de aire a presión como fuente de energía para poder llevar a cabo los movimientos, fuerzas y desplazamientos que queremos que realicen, ¿sale? Con la finalidad de poder hacer uso de dichos sistemas de actuación, es indispensable comprender sus principales componentes, ¿sale? Aquí algo importante que me interesa rescatar de esta diapositiva que les acabo de explicar es que, en esencia, para que nosotros podamos alimentar o suministrar una fuente de energía a estos actuadores, que son actuadores neumáticos que usan aire, requerimos justamente de una infraestructura, ¿sale? Hablamos de que una infraestructura pues es un conjunto de máquinas o de instalaciones que nos permitan justamente transportar el aire a presión desde su origen, es decir, desde el compresor
hasta lo que viene siendo ya el actuador o los actuadores correspondientes, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un actuador eléctrico, un motor o cualquier dispositivo eléctrico, es más, hasta hablando justamente de nuestras computadoras, de nuestras laptops, podríamos decir que justamente para que nuestra laptop o nuestra computadora funcione, requerimos conectarla, ¿no? Tenemos que tener esa fuente de energía, ¿sale? O sea, literalmente cuando nosotros conectamos nuestro cable a lo que viene siendo el enchufe de la luz, lo que estamos haciendo es suministrar la energía eléctrica a lo que viene siendo nuestra computadora, ¿sale? ¿A través de qué? A través del cable, a través de, en este caso, la fuente de energía que tenemos ahí, o la fuente de voltaje que tenemos ahí, y a través del cable para poder llevar a cabo la energización o alimentación eléctrica de nuestra computadora, ¿sale? Para lo que vienen siendo los actuadores neumáticos y los actuadores neumáticos e hidráulicos funciona lo mismo, ¿sale? Nosotros, para poder hacer que un actuador neumático se mueva, tenemos que suministrarle la energía en forma, en este caso, de aire a presión, a través de lo que vienen siendo sus conexiones. En este caso, estos taponcitos plásticos como de color silicón están cubriendo lo que viene siendo su conexión de aire. ¿Para qué? Pues para que no le entre el polvo, ¿sale? Sin embargo, aquí nosotros podemos conectar una manguera de aire a presión para poder generar lo que viene siendo la alimentación de este actuador, ¿sale? Y bueno, ese aire a presión tiene que venir de algún lugar, ¿sale? Generalmente nosotros, bueno, no generalmente, literalmente, cuando nosotros hablamos de, digamos que conectar y hacer uso de un actuador neumático, estamos hablando implícitamente de incorporar algo que se llama compresor, ¿sale? ¿Alguien sabe qué es un compresor? ¿O alguien sabe para qué se usa? ¿Alguien ha tenido contacto con lo que es un compresor? Sí, profesor, yo. Excelente. ¿Qué es un compresor? También Luis, ¿qué es un compresor? Salvador y Luis. Ok, pues si quieres yo doy el ejemplo, si quieres yo doy el ejemplo de lo que es un compresor. Es una máquina que precisamente, como dice su nombre, comprime aire. Lo hace lo hace principalmente para actuar herramientas, por ejemplo, rotomartillos. Principalmente se utiliza para, así que como potenciar o más como no energizar, sino como para generar como que la potencia que necesitan algunas herramientas muy específicas o muy difícil de manejar, por así decirlo. Ok, sí, excelente, Luis. Sale. Muchas gracias, Luis. A ver, Salvador, ¿qué nos puedes platicar acerca de los compresores? Eso ya es un mecanismo, ¿no? Ya es el acoplamiento de un mecanismo varios, porque se ocupa un motor, ya sea una cabeza, no sé, sea de o tornillo, sea de tipo de cabezas de compresión para hacer el uso de compresión básica en un pulmón para comprimir el potencial de energía acumulada en aire, es todo. Excelente, muy bien. De hecho, acabas de tocar un punto bastante importante. Miren, algo importante que tenemos que tener acerca de lo que viene siendo un compresor de aire es justamente, digamos que el compresor de aire como tal tiene su principal funcionamiento o su principio en lo que viene siendo la característica de que el aire es compresible, ¿sale? Por ejemplo, imagínense lo que viene siendo esta molécula, ¿sale? Esta molécula como tal es una molécula de aire, ¿sale? Como dijimos anteriormente, las moléculas de aire son, bueno, en este caso el aire como tal es compresible, ¿sale? Supongamos que esta molécula de aire como tal la podemos comprimir, ¿sale? Sin embargo, su estado natural, su estado normal o natural que es el que existe, digamos que en la naturaleza, así como que sin presión ni nada, es completamente circular. Ahora bien, si nosotros agarramos y, por ejemplo, vamos a agarrar y meter otra molécula de aire, ¿no? O sea, agarramos y la metemos. Es más, vamos a tomar justamente esto. Ahí está. Supongamos que es un tubo, ¿sale? Supongamos que esto es un tubo, ¿sale? Cortado, digamos que de lado. Tenemos un tubo así, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a tener que, digamos que por este tubo, agarramos y ponemos otra molécula de aire. Tenemos muy poquitas moléculas de aire, son muy chiquitas, son muy poquitas y pues al final de cuentas, pues cada una ocupa su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas no está comprimida, ¿sale?
Aquí tenemos lo que vienen siendo todas las moléculas. Sin embargo, si nosotros queremos que otra molécula quepa sobre este tubo, tenemos que empujar estas moléculas unas con otras. Y derivado de esto, nosotros vamos a agarrar, empujar y va a generar una presión, va a empujarse así, y entonces esta se empuja para acá, y entonces se empuja otra vez también para acá, y entonces literalmente el aire como tal se empieza a comprimir, empieza a agarrar y digamos que apachurrarse unas con las otras, ¿sale? Literalmente agarramos, la empujamos otra vez, y obviamente pues vamos a seguir empujando aire una y más, y más, y más, y más, hasta que literalmente, pues no podamos meter más aire a presión, ¿no? Esto como tal, pues, va a llevar un tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, tenemos muy buena compresibilidad del aire, entonces nosotros agarramos, apachurramos completamente las moléculas de aire, para que literalmente estén unas pegaditas con las otras, ¿sale? Y al final de cuentas, algo interesante que vamos a tener aquí es que literalmente las moléculas de aire no buscan, digamos que quedarse comprimidas, sino que literalmente lo que ellas quieren es regresar a su estado natural, ¿sale? Y entonces, literalmente o sea, por ejemplo, nosotros vamos a agarrar y vamos a empujar moléculas de aire a través de lo que viene siendo un compresor hacia un contenedor. Entonces, literalmente nosotros apachurramos y apachurramos y apachurramos moléculas de aire, pero literalmente así como si fuera un resorte, vamos a ver que si una molécula de aire tú agarras y la liberas de la presión, ¡pum!, va a agarrar y va a tratar de regresar a su estado natural, va a agarrar y va a tratar de expandirse, o sea, va a tratar de retomar su lugar en el mundo, por así llamarlo. Entonces, justamente lo que nosotros estamos haciendo a la hora de generar una compresión de aire es acumular energía en base justamente eso, aplastar un resorte, y cuando nosotros liberemos ese resorte, el movimiento se va a dar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos mucha energía almacenada en la compresión de estas moléculas de aire, y eso va a generar literalmente un movimiento. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde nosotros liberemos esta presión de aire, ¿sale? Si nosotros tenemos este tubo y de repente agarramos y soltamos el tapón, por así llamarlo, pues literalmente las moléculas van a salir como locas, pues justamente a través de lo que viene siendo el tubo, pero pues literalmente de manera guiada, ¿no? Digamos que en este caso la idea como tal es de que todo sea guiado. Entonces justamente la cuestión es esa, nosotros vamos a agarrar y vamos a comprimir aire para asegurarnos de que literalmente vamos a tener, digamos que almacenada cierta cantidad de energía, ¿sale? Y esa energía como tal la vamos a utilizar a través justamente de lo que vienen siendo los actuadores, ¿sale? Literalmente lo que nosotros vamos a hacer es liberar esa energía obtenida de la compresión de las moléculas de aire para poder generar un movimiento o un desplazamiento internamente en los actuadores neumáticos para poder generar su movimiento y obviamente para poder generar cierta cantidad de fuerza, ¿sale? Por ejemplo, hasta aquí se entiende cómo funciona el principio de los actuadores neumáticos. ¿Hay alguna duda? No, profe, ninguna. Ok, sale. En este caso yo les puse, digamos que este ejemplo de cómo funciona para que veamos y entendamos justamente cómo funciona, digamos que la infraestructura completa, ¿sale? En este caso la idea como tal de hacer uso de un compresor de aire justamente es esa, almacenar energía al comprimir las moléculas de aire, y cuando tengamos mucha energía almacenada, nosotros vamos a liberarla para que literalmente pueda alimentar lo que vienen siendo nuestros actuadores y generar sobre ello lo que viene siendo un movimiento, un desplazamiento y una fuerza, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente lo que viene siendo la infraestructura que nosotros requerimos para asegurarnos de llevar a cabo justamente el funcionamiento de los actuadores neumáticos, ¿sale? Miren, en este caso, esto como tal corresponde a lo que viene siendo la infraestructura que suministra energía neumática a todo el sistema de tipo neumático, en este caso, ¿no? En este caso, lo primero que tenemos que tener en consideración es de que un sistema neumático debe tener primero un filtro, ¿sale? El filtro como tal va a ser, digamos que la primera etapa que debemos de incorporar a una infraestructura neumática para asegurarnos de limpiar el aire, ¿sale? Por ejemplo, desde este punto de acá, por ejemplo, esta tubería que vemos aquí, que ya no se alcanza a ver qué hay más abajo, perdón, esta tubería es literalmente, digamos que la entrada de aire del medio ambiente, ¿sale? Literalmente es la entrada de aire del medio ambiente, nuestro aire común y corriente que nosotros respiramos, ¿sale? Después de ello, nosotros vamos a tener un filtro. El filtro como tal
tiene, digamos que la funcionalidad o lo que viene siendo el propósito de poder limpiar el aire de impurezas, de lo que viene siendo basuras o cualquier otra cosa que pudiera dañar la infraestructura correspondiente. Digo, algo importante que también se tiene que contemplar es de que, por ejemplo, si nosotros no pusiéramos el filtro aquí, podríamos agarrar y jalar, por ejemplo, basuritas o cachitos de rebaba de metales o cosas así, y mientras que está en el aire ambiente o a la presión del medio ambiente, por ejemplo, nuestro aire común y corriente que nos rodea actualmente, pues no hay ningún problema, porque al final de cuentas pues es muy baja presión. Sin embargo, si esa rebabita, si ese cacho chiquito de metal se comprime a muy alta presión, eso como tal ya constituye un problema, ya constituye un peligro, porque literalmente ese pequeño pedacito de metal, esa pequeña rebaba podría ser prácticamente más fuerte que una bala. ¿Por qué? Porque al final de cuentas llevaría mucha velocidad a muy alta presión, y eso al arrojarse a través de lo que vienen siendo los conductos que corresponden a la infraestructura del sistema neumático, pues puede perforarlo literalmente, porque, por ejemplo, acá, en lo que viene siendo el actuador, pues tenemos, pues, mangueras, o sea, prácticamente son mangueras de plástico. Entonces, si nosotros agarramos y arrojamos esa rebaba a muy alta presión, a la presión que nosotros estamos trabajando los actuadores, puede perforar muy fácilmente lo que viene siendo, en este caso, la tubería o los tubos, o podría dañar directamente los actuadores, ¿sale? Debido a eso, es muy importante que nosotros en nuestra infraestructura tengamos lo que viene siendo como primera etapa un filtro, para poder asegurarnos de que literalmente todo el aire que va a pasar a través de este filtro va a estar completamente limpio y libre de impurezas o libre de cualquier cosa que pudiera dañar la infraestructura, ¿sale? Ahora bien, después de eso vamos a tener algo que se llama un silenciador. Bueno, vamos a tener algo que se llama silenciador. El silenciador como tal, pues literalmente nos permite reducir el sonido que se genera debido a lo que viene siendo el flujo a altas velocidades del aire, ¿sale? Por ejemplo, no sé si alguien haya tenido la oportunidad de estar presente en alguna fábrica o en alguna empresa, o igual ahí en la escuela, ¿han tenido oportunidad de escuchar cómo se escucha el aire a presión? Yo sí, profe. ¿Cómo se escucha? Muy fuerte, un poco fuerte ya. Bueno, es que no se soltó una manguera y pues sí nos espantó. Sí, sí, justamente, es muy fuerte. Y digo, cuando nosotros nada más tenemos una fuente de aire a presión, no es tan complicado, porque al final de cuentas, pues nada más es una. Pero cuando están dentro de lo que viene siendo una fábrica o una empresa que literalmente se dedica a eso, el sonido de las máquinas funcionando constantemente con el aire a presión, el desfogue y todo esto, es molesto, es cansado a veces, porque a veces se escucha mucho trabajando directamente en la máquina, ¿no? Entonces, se escucha bastante fuerte. Digo, no se escucha tan fuerte como no sé, por ejemplo, un motor trifásico, por ejemplo, así grandote, ¿no? Pero sí se escucha fuerte, ¿sale? Y entonces, pues literalmente nosotros tenemos que meterle un silenciador. ¿Para qué? Pues para reducir en la medida de lo posible la cantidad de aire la cantidad de sonido que el aire a presión o el aire a altas velocidades genera, ¿sale? Además de eso, nosotros vamos a tener que este silenciador como tal va a dejar pasar el aire ya filtrado hacia justamente lo que nosotros conocemos como un compresor, ¿sale? Literalmente el compresor es pues sí, como decía Salvador, es un sistema de tipo mecánico que nos permite aplastar o comprimir las moléculas de aire unas con otras, ¿sale? Y en este sentido vamos a ver justamente que el compresor, es literalmente un sistema mecánico, va a ser, digamos que, bueno, va a funcionar o se va a mover en base justamente a lo que siendo un motor. En este caso podemos decir que el motor puede ser de corriente directa, puede ser de corriente alterna, dependiendo de las características obviamente del compresor, pero para compresores industriales casi siempre son motores de corriente alterna. A ver, veo, mensajito. A ver, Salvador nos está compartiendo una imagen. Ah, excelente. Sí, unidad de mantenimiento. Excelente, muchas gracias, Salvador. Justamente nosotros vamos a ver aquí. Ay, no, Ramsés, todavía no. Por ejemplo, si prestan atención a la imagen y no al mensaje de Ramsés. No, Ramsés, todo. Es que se me está yendo el internet. Ok, Se me está yendo el excelente, no te internet. preocupes. Sale. Sí, Ok, perdón. está bien. Gracias, Ramsés.
No hay problema. Bueno, pero en este caso sí nos vamos a lo que viene siendo la parte del chat de aquí de la clase de Teams. Vamos a ver lo que viene siendo esta unidad de mantenimiento. En ese nosotros vamos a ver justamente que internamente tiene un silenciador, ¿sale? Por ejemplo, Salvador, ¿cuál es la parte del silenciador? A ver, cuéntanos. A ver, no sé si la hayas ubicado o si ya tengas conocimiento de estas partes. Sí, profe, todo esto lo ocupo para el trabajo. Ujú. El Por ejemplo, ¿cuál es silenciador el es silenciador? el primer bloque donde está la entrada de la presión de aire, o esos son Así es, desfogues es el... de presión Ajá, parásita. así es. En este caso nosotros vamos a ver que en la parte izquierda como tal, vamos a ver un cilindro negro. Por ejemplo, es un cilindro negro con cuadritos blancos, ¿sale? ¿Todos lo ven? No sé si lo alcanzan a ver en el chat o lo paso a las diapositivas. Lo voy a pasar a las diapositivas. Tan, 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 tan. Vamos a ponerlo acá. No se alcanza, no me lo deja poner. A ver, déjenme, le tomo captura de pantalla y lo incorporo a las diapositivas para que sea más sencillo. A ver, permítanme, voy a cortar la imagen. Ahí está. ¿Ahí se alcanza a ver el dispositivo, chicos? Espérenme. Ahí está. Sale. Ahí está. ¿Sale? Bien, chicos, como tal, esto como tal es una unidad de mantenimiento y literalmente nosotros vamos a tener algo que se llama silenciador. En esencia nosotros vamos a ver que el silenciador es esta parte de acá. ¿Sale? Y literalmente este silenciador lo que hace justamente, como dice Salvador, es generar un desfogue. O sea, literalmente es como es una forma en la cual podemos hacer que el exceso de presión salga, sin que cause, digamos, que mayor daño a la instalación. ¿Sale? Es como cuando nosotros tenemos, es como una vena, o sea, literalmente todo lo que viene Purga. siendo... Ah, sí, es Purga. un sistema de purga, muchas gracias. Sí, miren, en esencia nosotros vamos a ver que un sistema neumático y un sistema hidráulico como tal siempre deben de mantener una constante, ¿sale? Es prácticamente como nosotros como seres humanos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una presión constante del bombeo de la sangre y todo eso, pues estamos saludables. Si en algún momento nuestra presión arterial excede o sobrepasa, digamos que cierta fuerza, por así llamarlo, bueno, cierta fuerza, cierta presión, nuestras venas se pueden romper, nuestras venas se pueden tronar, ¿sale? Y por lo tanto generan un derrame, ¿sale? Eso como tal es lo mismo que pasa en lo que vienen siendo las infraestructuras neumáticas e hidráulicas, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que nuestras infraestructuras neumáticas e hidráulicas cuentan con tuberías, ¿sale? Y esas tuberías cuentan con un espesor de pared, cuentan con cierta resistencia mecánica, diámetros, etcétera, y por lo tanto, pues son capaces de aguantar cierta cantidad de presión, ¿sale? Cuando nosotros agarramos y le metemos demasiada presión a una infraestructura, ya sea neumática o hidráulica, pues literalmente pasa lo mismo que con los seres humanos, ¿no? O sea, si le metemos demasiada presión, la tubería, el sistema, el dispositivo, cualquier cosa puede tronar, puede literalmente explotar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el aire o el aceite van a buscar formas en las cuales salir sí, en este caso salir, en este caso, ¿sale? Para lo que vienen siendo sistemas neumáticos, ¿sale? Y justamente estos dispositivos, que son, digamos que purgas o salidas de aire como tal, nos permiten bajar la presión que está atravesando directamente los sistemas neumáticos para asegurarnos de que la presión no se exceda y no dañe directamente la infraestructura con la cual estamos trabajando. Literalmente como tal, aquí el aire agarra, sale y esta parte de acá como tal pues tiene lo que viene siendo ¿cómo le podrías llamar, Salvador? Es como no es una esponja como tal, ¿o sí? Es como, ¿A cuál? ¿A cuál, profe? ¿cómo? ¿A cuál? ¿En qué parte? Ah, esta parte de acá, Ah, lo que es la tela, la malla de tela. ajá, sí,
ahora sí que literal, o valga la redundancia, ese es el filtro. Es filtro poroso Ajá. Pero por ejemplo, ¿qué es filtro poroso de... No me acuerdo si es de poliuretano explícito o de o de fibras, pero es una fibra, es un filtro, en sí es un filtro ajá, de poliéster, sí, algo así. ándale, poliéster. Sí, fíjate, bueno, fíjense, en este caso nosotros vamos a tener justamente pues no es como tal un cilindro, pero sí es una tela que nos permite dejar pasar el aire que está atravesando justamente el sistema y al mismo tiempo pues funciona pues, hasta cierto punto como filtro, porque pues justamente es una tela, es una fibra, justamente como dices, Salvador. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a dejar pasar el aire y reducir al mismo tiempo lo que viene siendo la cantidad de sonido que se genera, ¿sale? Digo, en esencia, pues hace las dos chambas, silencia un poco lo que viene siendo el flujo de aire a presión y al mismo tiempo, pues literalmente genera un desfogue, genera una reducción de la presión interna de la infraestructura del aire de presión para evitar que se genere algún daño físico en toda la infraestructura, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a ver justamente que después del silencio el compresor lo que va a hacer justamente va a ser apachurar el aire, empujar las moléculas de aire unas con otras para poder, digamos que generar este efecto de almacenamiento de energía que les decía al inicio, ¿sale? Y después de esto nosotros vamos a ver que el compresor literalmente va a funcionar como eso, como un almacén de energía, que literalmente está almacenando aire a presión, pero pues al final de cuentas es como un capacitor gigante de aire a presión, por ejemplo, ¿no? Y entonces, literalmente este compresor va a ser, digamos que todo ese aire de presión como tal se va a mantener encerrado dentro del compresor a través de lo que viene siendo una válvula de descarga de presión. Literalmente la válvula como tal va a mantener cerrada, bueno, la válvula como tal se va a mantener cerrada y por lo tanto va a mantener encerrado el aire a presión dentro del compresor. Cuando nosotros agarramos y liberamos o activamos esta válvula de descarga, lo que va a pasar es que literalmente la válvula de descarga se va a abrir y por lo tanto todo el aire que está guardado a presión dentro del compresor va a fluir, ¿sale? Va a moverse. En este caso, pues literalmente va a pasar a través de un enfriador para mantener, digamos que cierta cantidad de temperatura dentro del aire y después va a pasar igualmente a través de un filtro que se llama, bueno, es un filtro como tal que nos permite también capturar cierta cantidad de agua, ¿sale? Esta parte que se llama trampa de agua, literalmente lo que hace es asegurarse de que toda la humedad que tiene el aire que estaba contenido en el compresor se filtre, o sea, literalmente lo que hace es capturar el agua, prácticamente. ¿De qué? En este caso de lo que viene siendo el aire, ¿sale? ¿Para qué? Para evitar justamente que esta agua que está mantenida dentro del aire, bueno, dentro del compresor junto con el aire de presión, llegue a empezar a corroer lo que vienen siendo los demás dispositivos. O sea, literalmente puede generar oxidaciones dentro de lo que vienen siendo los elementos de actuación, por ejemplo, los actuadores lineales, los actuadores rotativos, y también dentro de lo que viene siendo toda la infraestructura propiamente del sistema neumático, ¿sale? Y pues literalmente nosotros vamos a ver que este sistema como tal agarra, jala el aire, bueno, jala el agua como tal, deja pasar el aire, y además de eso, pues tenemos lo que viene siendo un receptor de aire, que es literalmente una forma en la cual también podemos controlar, digamos que en cierta forma, la cantidad de presión que estamos trabajando dentro del sistema, ¿vale? Nosotros podemos regular qué tanta presión de aire queremos a la salida con respecto a este dispositivo y también con respecto a lo que viene siendo la regulación del compresor. Y en esencia, nosotros vamos a tener tres tipos de compresores, que literalmente son estos tres, ¿sale? Literalmente nosotros podemos comprimir este aire a través de lo que viene siendo ay, se me fue la onda, ¿cómo se llama este mecanismo? Bueno, en este caso son pistones, ¿no? Nosotros tenemos lo que vienen siendo pistones que están jalando aire, por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo la entrada de aire, entra el aire, y cuando nosotros agarramos y jalamos el aire, esta parte de acá gira, ¿sale? Al hacer el giro como tal, se está empujando ese mismo aire que jalamos, por lo tanto, agarramos y empujamos este embolito y lo cerramos, ¿sale? Y cuando empujamos el aire contenido en esta parte, lo que va a pasar es que vamos a empujar igualmente este embolo que está aquí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desplazar el aire que teníamos atrapado aquí y moverlo a lo que viene siendo la siguiente cámara, que en este caso pues literalmente es solamente un contenedor de aire a presión, ¿sale? Literalmente este efecto del compresor de aire puede
justamente agarrar, jalar aire del exterior, aire del exterior, y empujarlo directamente a una cámara en la cual se va a contener y almacenar el aire a presión, ¿sale? Otro sistema de compresión es a través de lo que vienen siendo los vástagos o álabes. En este caso nosotros vamos a ver que el aire como tal entra por aquí y mientras que nosotros estamos generando este giro, o sea, nosotros agarramos, tenemos un giro descentrado, por así llamarlo, y literalmente estas partes de acá, que se ven aquí, son paletitas o vástagos que tienen aquí en la parte blanca un resorte. El resorte como tal pues siempre va a estar empujando hacia afuera y dependiendo de la posición angular que tenga el giro del motor va a generar que unos se apachurren más que otros, por ejemplo, ¿sale? Y literalmente este elemento pues nada más está girando de manera desconcéntrica para generar lo que viene siendo el empuje del aire que captamos por acá y que captamos por acá, que es el puerto de entrada. Por aquí captamos aire y literalmente lo atrapamos entre esta paletita y esta paletita, ¿sale? Agarramos, generamos el giro y literalmente eso encapsula el aire aquí. Mientras que este dispositivo sigue girando, lo va empujando, digamos que para hacia arriba, pues en este caso, ¿no? Y literalmente cada vez más tiene menos espacio en el cual el aire puede estar atrapado, ¿sale? Y al final de cuentas, cuando nosotros llegamos a este punto, nosotros vamos a ver que todo el aire como tal va a estar va a estar muy comprimido. Por lo tanto, lo que va a buscar es un medio a través del cual salir. Y por lo tanto va a agarrar y salir directamente a nuestro contenedor de aire comprimido, ¿sale? Y otro sistema que nosotros utilizamos para poder comprimir el aire es a través de lo que viene siendo un compresor de tipo tornillo sin fin, que literalmente es o sea, nosotros tenemos lo que viene siendo un puerto de entrada de aire. Este aire como tal fluye a través de lo que vienen siendo, digamos que los acoplamientos mecánicos entre un tornillo sin fin y el otro. Los tornillos sin fin están girando constantemente y por lo tanto van moviendo y empujando lo que viene siendo el aire. Y al final de cuentas vamos a agarrar y jalar aire del puerto de entrada y empujarlo directamente al puerto de descarga, donde literalmente vamos a tener lo que viene siendo un almacén, pues literalmente un almacén de aire comprimido, ¿sale? Chicos, hasta el momento, ¿dudas, preguntas, comentarios? Ahí, mensajito. Presente. Bueno, ¿dudas, preguntas, chicos, comentarios? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Sale, Todo bien, chicos. profe. Entonces, yo creo que por el día de hoy lo dejamos hasta acá. Ya son 5:54. Lo dejamos hasta acá y el día lunes continuamos con esta parte de sistemas de neumáticos y seguimos con sistemas hidráulicos. ¿Sale? Sale, profe, nos vemos. Sale, nos vemos, chicos, cuídense mucho, pásenla muy bien. Sale, profe. Nos vemos el día lunes y pasen un excelente fin de cumpleaños, digo así, fin de semana. ¿Sale? Nos vemos. Cuídense mucho, Gracias. chicos. Buenas tardes. Profe, Un gusto. Dime, Ricardo, ¿qué pasó? tengo una duda. ¿Era forzoso tener que poner el presente en el chat? Porque como digo, usted no pasa lista, entonces pues es que ya no sé si las veces que no puse ahí el presente no me las voy a contar como falta o algo así, porque pues sí he estado en las clases y ahí está la grabación. Sí, no te preocupes, Ricardo. Se supone que, o sea, el sistema como tal toma asistencia automáticamente. Digo, si ponen presente, no hay problema, no, está bien como tal. Y así como tal, si en algún momento hay alguna cuestión de que el sistema no haya tomado la asistencia como tal, si dejaron su presente, pues lo podemos rectificar con esto, ¿no? Lo verificamos con el presente. ¿Sale? De hecho, le iba a preguntar, entonces, por ejemplo, bueno, ahorita que no he tenido faltas a su clase. Quería de igual forma, pues, no sé, tiene igual el registro de si es que me marcó falta el sistema. Que si te puedo revisar si te ha asignado el presente o la asistencia como tal. Ajá, por si tengo faltas, ahora sí que dice, ¿no? Sí, Ricardo, sí, si quieres lo reviso. Nada más que ahorita, de 6 a 8 tengo clase. Sí, no se preocupe, la siguiente clase. Hecho, sale. Vale, gracias, profe. Nos Un vemos. gusto, Ricardo. Sí, un gusto, cuídate mucho. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego, Andrea. Hasta luego, Rafael. Nos vemos el día lunes y pasen un excelente fin de semana, ¿sale, chicos? Nos vemos. Voy a cerrar la sesión para igual,
adecuarlo además. Bueno, tengo que ir al baño, perdón. Sale, nos vemos. Cuídense mucho, chicos. Pásenla bien.